Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con Gabriel Calzada, doctor en Economía, promotor del Centro de Estudios Superiores OMMA, rector de la Universidad Francisco Marroquín y, por supuesto, fundador y presidente de esta casa, el Instituto Juan de Mariana. Nuestro inquieto invitado se interesó desde muy joven por la libertad y acabó encontrando lo que buscaba en la lectura de Hayek. Le apasiona la investigación académica y ser un empresario de las ideas. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Gabriel Calzada, bienvenido a Café Viena. Hola, muchas gracias. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de tipo intelectual en tu niñez? Los primeros recuerdos intelectuales, leyendo a Bakunin, leyendo a Proudhon, a Hegel. Esos son quizás los primeros recuerdos que tengo, así de libros que no eran los libros que me mostraban los profesores. ¿Y cómo llegaste primero a la izquierda? Pues porque me interesaba mucho la idea de la libertad y varios amigos me dijeron que donde podía encontrar esa idea era en estos autores, en autores anarquistas, autores comunistas, y me puse a leerlos, me puse a estudiarlos. Y en cada uno de ellos iba encontrando pues, los problemas. Me encantaban aquellos capítulos o aquellas partes en las que pues, se hablaba de la importancia del individuo, pero después cuando empezaban en general a construir su modelo social, pues el individuo desaparecía en medio de ese gran esquema social. Y siempre pues me llevaba una gran decepción porque leía todas esas frases en defensa del individuo, pero que luego pues se diluían o se ahogaban en aquel mar de regulaciones y de poder estatal. ¿Y los recuerdos del contexto político y económico en el que te vas formando como persona, esos primeros años, cuáles son? Bueno, son los años del gobierno de Felipe González, son los años del referéndum sobre la OTAN, luego más adelante, pues unos años más adelante, la primera guerra de Irak, las manifestaciones sobre la guerra de Irak, las diferentes leyes educativas, la LODE y demás, y las manifestaciones, pues son todos esos eventos los que están sucediendo cuando me estoy planteando cuestiones sobre la educación. Participo en la creación de un sindicato de estudiantes en Canarias y de varias organizaciones sobre energía, por ejemplo, para el análisis energético de la energía que consideramos que era ideal para las Islas Canarias. Y bueno, ese es el contexto. ¿Sí? Y bueno, de ahí hay una célebre anécdota de que instigaste de alguna manera una huelga importante de estudiantes. ¿Era en aquella época? Sí, fue en esa época. Fue una huelga muy grande. Si te digo la verdad, no recuerdo ahora exactamente cuál era el motivo. No debería ser tan importante. Pero a nosotros nos parecía importantísimo en aquel momento y sí conseguimos paralizar prácticamente todos los centros de enseñanza de Canarias. Y tuvimos una negociación con el gobierno de Canarias donde, bueno, pues... la verdad, si lo pienso, si miro ahora atrás, pienso que era una tontería y que no era tan importante aquella norma, porque al fin y al cabo era una norma más dentro del mare magnum de regulaciones que hay, y lo importante era, más bien haber salido a la calle para acabar con el modelo regulatorio y haber dado libertad, pero en ese momento no lo veía así. ¿Y cuáles son los valores que recibes de tu familia y particularmente... la figura de tu padre, ¿cómo te ha marcado en toda tu trayectoria? Pues yo creo que entre mi padre y mi madre me voy haciendo pues, una idea de cuál es el tipo de sociedad en la que deseo vivir. Mi padre es un empresario y se dedicaba a montar empresas, y con él voy viendo la importancia
de lo que es la persona que tiene una visión empresarial, que monta una empresa, que genera trabajo, que ahorra, que vuelve a invertir. Y mi madre es una persona con una gran preocupación por los problemas que van surgiendo incluso en los mejores sistemas y aquellas personas que se van quedando atrás o aquel subproducto del sistema que puede afectar a otros. Entonces, las conversaciones con mi madre eran mucho, bueno, ¿y qué pasa con los que se quedan descolgados? ¿Y qué pasa con los problemas ambientales? ¿Y qué pasa con ciertos problemas de salud que son difíciles de resolver? Entonces, entre la inspiración de mi padre, sobre todo con su acción, más que con sus teorías o sus ideas, y esas reflexiones que tenía con mi madre, pues es donde me voy haciendo yo claro. Tiene sentido, mi sí, idea sí. de cómo tiene que ser la sociedad y cómo quizá la iniciativa privada, hasta dónde llega la iniciativa privada y hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede llegar a solucionar en la sociedad. Y ya interesarte por ideas económicas dentro de ese interés que hay general por la libertad que comentabas antes, ¿eso cuándo se produce? Es que se producen en el instituto, cuando antes incluso, se producen en el colegio. Recuerdo que en los recreos me solía quedar con la profesora de sociales a discutir con ella sobre cuestiones económicas. Y me doy cuenta enseguida que la gente hablaba de economía y no habían leído nada, no entendían mucho. Me asusta mucho más adelante cuando empiezo ya en el instituto, me pongo a hablar con amigos que eran activistas y que defendían a ciertos autores y me doy cuenta que yo los he leído y ellos no los han leído. Entonces cuando me doy cuenta de eso me preocupo y empiezo a pensar, qué peligro esta gente está defendiendo, a toda esta gente, a todos estos autores está defendiendo las ideas de Proudhon, y no tienen ni idea sobre lo que dijo Proudhon. Y eso me asusta y me lleva a pensar que hay que leer mucho más y hay que tener claro qué dice cada uno de los autores. Me refiero ahora al plano económico. Sí, sí. Y ahí yo había pensado inicialmente estudiar filosofía y ahí es cuando empiezo a pensar, no, mira, tengo que estudiar economía porque veo que es importantísimo para el tipo de sociedad en el que vivimos, para las soluciones a los problemas que vemos a nuestro alrededor. Y que además la gente habla de eso, pero no leen. Y entonces ahí ya decides estudiar economía y dar el salto a la península, a la Complutense. Sí, me vengo a Madrid a estudiar en la Complutense efectivamente y tengo la suerte de tener clases con Ramón Cotarello, que había sido asesor de Felipe González, un gran profesor y nos daba teoría del Estado. Y en clase pues yo siempre levantaba la mano, tenía desacuerdos con lo que planteaba él y tuvo la amabilidad de invitarme a un seminario privado en su casa y es ahí donde me recuerdo que me recomienda leer a Jean-François Revel, El conocimiento inútil, me recomienda leer a Dahrendorf y a otra serie de autores y en un momento determinado cuando ve que me gusta mucho Revel y sobre todo ciertos capítulos del conocimiento inútil, me dicen, tienes que leer a Hayek. Y a mí me habían dicho, recuerdo en la Complutense, que Hayek era un teórico del fascismo. Y entonces yo le digo a Ramón Cotarello, pero mira, Ramón, perdona, pero me está dando a leer a un tipo que es un fascista. Y me acuerdo que él se ríe, dice, mira, tú léelo y después dime si es fascista o qué es. Y el libro era Camino de servidumbre. Y recuerdo que lo leí y yo que llevaba años buscando autores que defendieran de la forma más consistente posible la idea de la libertad y me acuerdo que era leer aquel libro y decir, por fin alguien que es sólido, que es solvente en esto de defender la libertad. Y me encantó y a partir de ahí ya seguí leyendo. Es el gran salto entonces, porque esas objeciones que comentas, que planteabas en clase de teoría del Estado, no eran todavía desde un liberalismo asimilado y ya que creías en esas ideas o sí era o sí tenía esa... a ver, yo me había desencantado de los autores que a mí me han dicho que eran autores muy interesantes y muy buenos y que defendían la libertad, y cuando me había puesto a leerlos veía que tenían problemas enormes, que el tipo de sociedad que defendían realmente era una sociedad totalitaria.
Entonces, pues yo estaba digamos, en modo de búsqueda. Yo estaba buscando, pero ¿quién defiende esto? Entonces, en el momento en el que encuentro a Hayek, veo un tipo que desde la primera página hasta la última está buscando la forma de tener una sociedad coherente con ese principio de defender la libertad de cada uno sea libre de hacer lo que quiera y que dejes al de al lado hacer también lo que quiera, y que el sistema legal esté desarrollado conforme a esa premisa. Y lo mismo el sistema económico, pues eso me atrajo muchísimo, y a partir de ahí pues ya me dediqué a profundizar pues, sí, claro, como te puedes imaginar. Sí. Agarré el camino de servidumbre y empecé a ver a quién citaba Hayek. Claro, entonces me fui a Karl Popper y a leer La sociedad abierta y sus enemigos, y a otra serie de autores, a Mises, a Friedman. Claro. Y también coincides con, que me imagino que también te marcó, con Carlos Rodríguez Brown como profesor. Sí, a ver, yo me voy primero a Alemania, antes de conocer a Carlos Rodríguez Brown. Me voy a Alemania, en parte por una serie de discusiones que tuve en clase con un profesor que decía que las nacionalizaciones eran buenas, las privatizaciones eran malas, y tuvimos toda una serie de discusiones en clase en las que yo decía que como yo veía... Claro, yo había leído El conocimiento inútil, y en El conocimiento inútil recuerdo que hay un pasaje en el que Rebel acusa o culpa a los estudiantes que sí tienen ideas liberales, o que al menos no son marxistas, de quedarse callados cuando los profesores sueltan todas esas ideas y no dicen absolutamente nada. Entonces, yo ya tenía una cierta tendencia a levantar la mano en clase, pero si encima había leído a Rebel hacía poco, cuando escucho a este señor diciendo que las nacionalizaciones son buenas, que las privatizaciones son malas, y ver a todos los estudiantes apuntando, tomando nota para repetirlo en el examen, pues yo no podía hacer otra cosa que levantar la mano. Y entonces tuve una serie de discusiones con él, hasta que recuerdo que un día me dijo, Calzada, ya ha soltado todo su rollo, podemos continuar la clase. Total, me terminó suspendiendo la asignatura, o terminé suspendiendo yo la asignatura. De hecho, me puso muy deficiente. Recuerdo que había contestado todo, había presentado todo, me puso muy deficiente. A su juicio, pues no merecía ningún punto lo que había hecho, y me fui a Alemania. En Alemania tuve la suerte de tener a 3 discípulos de Hayek de profesores. Y luego, cuando regreso, es cuando tengo a Carlos Rodríguez Brown de profesor. Y claro, que yo era como por fin llegar a un oasis. Las clases de Carlos eran una verdadera maravilla, un gran profesor. Y entraba en profundidad en todos los autores, pero claro, con la diferencia de que él sí entraba en profundidad también en los liberales. Y con él pues aprendí muchísimo, y al mismo tiempo fue durante el año que tenía clases con Carlos Rodríguez Brown, cuando en un prólogo de un libro, posiblemente de Unión Editorial, leo un prólogo de Jesús Huerta de Soto en un libro de Kirchner, y ahí pues me fui a conocer a Jesús Huerta de Soto. Quería conocerla en sus clases, pero lo cierto es que dio una conferencia en la Biblioteca Nacional. Yo identifiqué que este era el autor del prólogo que había leído, y recuerdo que era un ciclo, un seminario sobre si tenía futuro el liberalismo. Era una pregunta, ¿tiene futuro el liberalismo? Y me fui ahí, escuché a Jesús Huerta de Soto, me encantó, y me invitó a ir a sus clases. En aquella época él daba clases en la Facultad de Derecho de la Complutense, y a partir de ahí pues estuve asistiendo durante años al seminario de Jesús Huerta de Soto. Recuerdo que el primer día de clase pues conocí me invitó enseguida al seminario de doctorado. En el seminario de doctorado el primer día conocí a José Ignacio del Castillo, conocí a todos los estudiantes que aunque no estaban matriculados oficialmente, iban continuamente a su curso de doctorado, y que después se convirtieron muchos de ellos en grandes amigos. Segundo acto, nudo. Por esa cuestión te iba a preguntar, podemos pasar a ese siguiente bloque que es centrarse más en tu obra, en tus aportaciones, y en ese sentido, pues me imagino que al entrar ya en contacto con ese seminario de Huerta de Soto, también das el paso de iniciar el doctorado, ¿no? De intentar hacer una investigación sobre qué fue y cómo fue el dar con esa línea de investigación. Pues a ver, yo me iba a hacer el doctorado fuera, pero un día recuerdo que Jesús Huerta de Soto me dice, ¿quieres que te lleve en el coche? Entonces me monto en el coche
Y me empieza a preguntar qué voy a hacer, le digo que me voy a ir a estudiar fuera seguramente. Mi mujer es belga, yo pensaba, bueno, ha estado ya unos años aquí conmigo, después nos iremos a... Yo pensaba, pues, estaba precisamente a punto de hacer solicitud para hacer doctorado en Lovaina o en Londres, y Jesús Huerta de Soto, cuando le digo que me iba a ir o a Lovaina o a Londres, me dice, ¿pero por qué te vas a Lovaina y a Londres? Hazlo aquí conmigo. Y entonces recuerdo que esa noche le dije a Karen, mira, Jesús está diciendo que por qué no hago el doctorado con él. Y me dijo, qué genial, si Madrid es fantástico, quedémonos aquí. Entonces ya le dije a Jesús que sí, que nos quedábamos aquí, y hice el doctorado con él. Inicialmente empecé a trabajar en cuestiones de desarrollo económico. Y muy pronto me di cuenta que uno de los problemas principales del desarrollo eran las cuestiones de conflictividad en general. Conflictividad social, conflictividad bélica. Y me fue interesando más y más y más el asunto de la guerra, y sobre todo la economía de guerra. Así fue como poco a poco me fui centrando en las cuestiones de guerra, de defensa, y terminé variando mi tesis hacia estas cuestiones. Cuando me fui un año al Mises Institute, recibí una beca para hacer un año de investigación en el Mises Institute en Auburn, en Alabama, y ahí ya iba con la idea de hacerla sobre este tema, y Guido Hülsmann, con quien estuve trabajando allá, pues me orientó o me ayudó a enfocar el tema en la cuestión de la defensa a través de compañías de seguros. Es decir, Molinari y toda una serie de autores habían planteado que realmente no hace falta el Estado para llevar a cabo los servicios de defensa, que realmente se pueden hacer a través de compañías de seguros que tengan su propio sistema defensivo, y la cuestión era analizar si aquello realmente era un sistema sólido, viable, o si tenía problemas importantes. Y a eso me dediqué durante un par de años. Hay una célebre anécdota ahí con Hoppe, ¿no? Una discusión. Sí, hay una anécdota. Hay muchas anécdotas. Nos hicimos buenos amigos, Germán Hoppe y yo. Él cuando viajaba a Auburn me solía llamar, cenábamos juntos, discutíamos a las tantas de la noche. La verdad es que fue un año fantástico ahí en Auburn. Pero sí hubo un momento en el que cuando yo tenía terminado ya pues lo que fue el artículo inicial, donde ya estaban casi todos mis argumentos, a partir del cual luego lo desarrollé en la tesis doctoral, Hoppe pues no estaba del todo contento con el artículo, o no estaba del todo de acuerdo, aunque realmente me dijo que sí estaba de acuerdo. De hecho, delante de muchos profesores lo presenté en Austrian Scholars Conference, ahí en el Mises, y Hoppe terminó diciendo, después de una gran discusión que tuvimos, que sí estaba de acuerdo, que tenía razón yo, pero luego me dice que no puedo publicarlo, y que no lo puedo publicar porque eso va a ser un problema para los anarcocapitalistas y para ciertos liberales, porque estoy criticando una teoría y no estoy proponiendo la teoría que la venga a superar. Entonces dije, hombre, es que plantear una que lo supere es algo mucho más complicado que criticar algo ya propuesto. Y bueno, durante una temporada yo creo que se alejó un poco de mí, y luego con el tiempo nos volvimos a entender y a sentar y a tomar unas cervezas y a reírnos. Así que, bueno, fue algo pasajero. Y tu estancia que has mencionado en el Mises es muy importante luego cuando regresas a España, vienes con unas ideas de proyectar el liberalismo a través de un think tank, de que es muy importante dar ese paso. ¿Cómo son esos inicios? ¿Cómo es también esa relación con las personas más cercanas del seminario de Huerta de Soto que acabas ahormando para dar con el nacimiento del Juan de Mariana? Bueno, realmente antes de irme a Estados Unidos ya había estado trabajando la idea de tratar de institucionalizar lo que ya existía, y de crear una o varias instituciones a través que sirvieran como de trampolín o de plataforma para todo ese germen liberal, para todas esas personas que iban al seminario de Huerta de Soto, que querían más. Pronto nos damos cuenta que en el seminario de Huerta de Soto lo que sucede es que vuelves a trabajar los mismos temas interesantísimos por otro lado, pero que para quienes quieren seguir avanzando a veces es complicado porque llega gente nueva y tampoco puedes
tirarte a discutir cosas en profundidad, porque al que llega nuevo, pues le deja fuera de la discusión. Entonces empezamos a tener discusiones y conversaciones y a quedar toda la semana 1 o 2 veces fuera del seminario de Huerta de Soto y a tener discusiones, a organizar debates, a escribir ensayos y discutirlos. Y ya antes de irme a Estados Unidos, creo que las dos personas que más organizábamos estas discusiones éramos José Ignacio del Castillo y yo. Y ya me voy para Estados Unidos con la idea de montar un think tank. Y de hecho, a aprender, yo había ido ya en una ocasión anterior a Estados Unidos, había estado en varios think tanks, los había analizado y ya tenía más o menos una idea de cómo se podría hacer un think tank en España. Pero es cuando vuelvo a Estados Unidos, efectivamente, cuando ya vengo con la idea clara de terminar la tesis y tan pronto la termine, pues tratar de crear un think tank, una asociación o una organización sobre la cual pues todas estas personas puedan trabajar, publicar, difundir esas ideas, participar en los debates públicos. ¿Y qué recuerdos tienes de esos inicios del Juan de Mariana? ¿Fue muy duro montarlo? ¿Costó mucho? Fue muy divertido, costó muchísimo, pero fue muy divertido. Pues los recuerdos principales que tengo son recuerdos con Daniel Rodríguez Herrera. Muchísimas reuniones con él, viendo cómo montar la página web, también reuniones con otras personas que entendían más del aspecto jurídico. Y pues fueron años muy bonitos, trabajando muchísimo. Es como un startup al final. Hay poquísimo dinero y lo que hay es gente joven con tiempo y dedicándole todo el tiempo que puedes a sacar adelante algo en lo que pues tienes mucha ilusión. Recuerdo que sí hubo un momento en el que pues del grupo de amigos no teníamos exactamente la misma idea de qué es lo que había que hacer. Uh-huh. Había un grupo que pensaba que teníamos que aprovechar, que ya que estaba ahí el Estado y daba subvenciones, había que aprovechar las subvenciones y demás, y había otro pues que pensábamos que no, que mejor era no tener nada que ver con los impuestos y con las subvenciones estatales. Y ahí sí hubo un momento no es ni una decisión, sino simplemente pues separamos el trabajo, y los que sí estaban por la labor de montar algo que recibiese subvenciones, pues se fueron dejando la idea o simplemente no siguieron trabajando. Y cuando teníamos ya bien montado lo que luego fue el Instituto Juan de Mariana, pues ya hecho, se lo ofrecimos a una serie de personas y de amigos para ver si querían unirse y participar. Y bueno, así fue como surgió. Y de ahí ese pequeño grupo de liberales insignificantes, sin ninguna repercusión en la sociedad, acabó en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Años después. Uy, sí, años después ya. Bueno, sí, en esta primera etapa, ya digo, recuerdo que Daniel Rodríguez Herrera, que fue inicialmente el vicepresidente del instituto, él trabajó muchísimo en tratar de proyectar la idea en el mundo de Internet. ¿Cómo podemos hacer para que el instituto tenga una presencia en Internet? Y José Ignacio del Castillo trabajó mucho en la idea de cómo podemos hacer para aprovechar la capacidad, el talento intelectual que tenemos aquí, qué es lo que nos hace especiales y cómo lo podemos aprovechar para hacer estudios y hacer trabajos que puedan tener algún tipo de impacto. Porque al final no era estudios, porque si era para hacer estudios que nos interesaran solo a nosotros, para eso nos quedábamos con las reuniones semanales que teníamos. Y José Ignacio trabajó mucho, le dio muchas vueltas a esta idea de en qué podemos aportar algo nosotros que pueda interesar al ciudadano medio. Y luego ahora estaba recordando que la persona que propuso el que se llamara Juan de Mariana fue José Carlos Rodríguez Mata. Y bueno, de aquellas reflexiones de José Ignacio acerca de en dónde podemos influir nosotros, uno de los aspectos que identificó fue el campo energético. Y además, algunos de nosotros nos dedicamos a leer bastante de asunto energético y a escribir en los medios de comunicación. Entonces, escribimos varias cosas y en un momento determinado, pues por A o por B, yo escribí algo que me invitaron a presentar en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, fui al Congreso de Estados Unidos justo antes de que Obama llegase a la presidencia.
Y a la salida de esa presentación recuerdo que me dicen, yo tenía solo una diapositiva que hablaba de los empleos verdes en aquella presentación. Era más de cuestiones energéticas, Kioto, cómo el protocolo de Kioto afectaba al modelo energético, y una diapositiva era sobre los empleos verdes. Y a la salida me dice un congresista norteamericano, me dice, mira, eso que has presentado los empleos verdes, ¿tienes más información? ¿Tienes detalle de eso? Y yo le dije, sí, tengo mucho más, obviamente, pero ¿tienes un estudio? Yo no tengo un estudio, pero con la información que tengo, pues seguramente llegaremos a hacer un estudio. Y recuerdo que me dice, pues sería importantísimo que lo hicieras porque Obama va a llegar a la presidencia y su tema son los empleos verdes. Y recuerdo que llegué a España de vuelta y hablé con Raquel Merino y le dije, y con José Ignacio del Castillo, les dije, tenemos que hacer un estudio sobre los empleos verdes porque dicen que va a ser importantísimo, y ya teníamos algo de información. Y entonces nos pusimos a trabajar. Juan Ramón se unió al equipo de investigación, José Ignacio García Bielsa también se unió, y entonces conformamos un equipo en el que ver cómo desarrollar aquella idea de aquel estudio sobre los empleos verdes. Que la idea era, mira, están presentando a España como el ejemplo de país creador de empleos verdes, y además estaba presentando los empleos verdes como la solución para la crisis económica. Y nuestra idea era, veamos hasta qué punto esto es cierto, veamos cuánta subvención requiere cada uno de los empleos verdes, cuánto estamos quitándole al resto de la economía para subvencionar estos empleos verdes, y entonces de esa forma, viendo la capitalización por trabajador, podamos hacer un contrafactual de ver, oye, en realidad cuántos hemos perdido en la economía, cuántos empleos hemos perdido para tener que crear cada uno de estos empleos verdes. Y ese fue el estudio que cuando lo sacamos tuvimos, yo recuerdo que estábamos trabajando, hubo mucha gente que nos criticó porque decían, bueno, este estudio no lo han podido hacer ellos porque Obama ha sacado esto y en pocas semanas ha salido un estudio muy completo. Lo que ocurrió es que realmente el estudio ya estábamos trabajando en él. Yo recuerdo un día que llamé a Raquel a eso de las 12 de la noche, no sé si eran las 11 o era la 1, pero era eso de las 12 de la noche, porque estaba yo viendo ese telediario que creo que ponían a las 12 de la noche, y sale Obama, ya de presidente, diciendo que había que seguir el modelo y el liderazgo español en creación de empleos verdes, y que el sistema energético de los Estados Unidos tenía que parecerse al español. Y nosotros ya estábamos trabajando, teníamos avanzado el estudio, y me acuerdo que llamé a Raquel, y digo, Raquel, tenemos que terminar esto rapidísimo, tenemos que sacarlo ya porque es el momento, nos están dando una oportunidad de oro, Obama está diciendo que este es el modelo, y nosotros ya teníamos los primeros resultados de ese estudio en el que mostraba que era un desastre el modelo, ¿no? Y con este estudio la verdad que os disteis cuenta de que hay determinadas verdades que acarrean unas consecuencias a los que las defienden, ¿no? Sí, consecuencias negativas, pero también consecuencias positivas. El estudio, pues, al Juan de Mariana creo que supuso muchísimo para el Juan de Mariana. Y también para cada uno de nosotros. El llevar a cabo un estudio que se cita en el mundo entero, que hay editoriales del Wall Street Journal, de hecho, en el caso del Wall Street Journal, 3 editoriales, el The Economist y un montón de prensa internacional, que no solo lo cita, sino que le dedica editoriales a analizarlo y a tratar de ver qué tiene de cierto y qué advertencias deben de sacarse de la lectura del estudio, pues fue muy importante para nosotros. Es verdad que también nos atacaron muchísimo, que hasta, bueno, anécdotas como que nos pusieron a un detective en algún caso cuando estábamos en Estados Unidos siguiéndonos para ver a dónde íbamos, a ver si es que íbamos a los grandes lobbies o algo así. También hay anécdotas muy curiosas. En una ocasión me invitan a testificar en el Congreso de los Estados Unidos y simultáneamente el que era ministro de Economía, un tal Sebastián, estaba en Chicago hablando en una feria de energías renovables o algo así. Y entonces mientras yo hablaba en un lado y daba los datos, él hablaba en Chicago y los periodistas le decían, pero miren, hay un profesor español que está diciendo que el modelo tiene problemas muy importantes y que esto es una bomba de relojería y que va a terminar reventando. Y entonces él se termina molestando y dice, bueno, pero estos son unos profesores de una universidad pequeña y privada española, como diciendo que si era pequeña y privada pues ya no era importante. Lo cierto es que era pública y más bien grande, pero bueno, ese no era el caso, es que en vez de contestar a los argumentos pues decían cosas así. Y
Y bueno, nos permitió estar en un montón de debates, nos permitió entrar en contacto con muchísimos think tanks, algunos ya los conocíamos, pero otros, a partir de aquello, pues empezaron a colaborar mucho más con el Juan de Mariana. Hubo muchos que quisieron hacer en sus países estudios similares, de hecho salieron unos cuantos estudios similares, nos pidieron aprender de nosotros cómo se investigaba. El Juan de Mariana, yo creo que a partir de ahí empezó a ser visto como un instituto de producción original, y hasta hoy así es, ¿no? Y en toda Latinoamérica y en Europa se ve al Juan de Mariana como un instituto que no simplemente repite ideas de otros, sino que un instituto que produce ideas originales. Así que creo que fue muy importante aquel estudio. Me invitaron 5 veces al Congreso o al Senado de Estados Unidos a hablar en diferentes ocasiones, y bueno, también incluso la experiencia de estar ahí delante de algún congresista muy cercano a Obama teniendo discusiones duras, pues son experiencias interesantes. Y más allá de esta faceta intelectual, bueno, a ti se te puede catalogar como un empresario de las ideas en la fundación del Juan de Mariana, y luego, años después, la fundación también de OMMA, la creación del Centro de Estudios Superiores de OMMA, y luego en la propia Universidad Francisco Marroquín, también impulsando ese proyecto. ¿Cómo ves esta faceta tuya? Pues a mí es la faceta... A mí la verdad es que me gusta mucho la investigación académica, disfruto muchísimo de la investigación académica y disfruto mucho de crear empresas o crear organizaciones. Son quizá las 2 actividades que más disfruto, y lo malo es que son difíciles de combinar. Cuando estaba en España era un poco más fácil, desde que estoy en Guatemala es muchísimo más complicado, pero a mí me gusta muchísimo montar organizaciones, tratar de analizar cuál es la necesidad o qué tipo de organización se podría crear que ayude a los recursos ya existentes a apalancarlos mucho, y creo que se me da bien. Entonces pues lo hago y lo hago disfrutándolo, es como un hobby realmente. Sí. Y la investigación académica me gusta muchísimo. Lo que pasa es que, como decía, me queda hoy en día poco tiempo. Algún día, espero que no, dentro de no mucho, espero retirarme para eso, para dedicarme solo a la parte académica. Y las figuras en el sentido de Manuel Ayau o de Giancarlo Ibargüen, me imagino que supusieron mucho para ti a la hora de crear esta institución, por ejemplo, como crear OMMA o luego... Sí, bueno, la idea de OMMA realmente, o la idea de una institución académica en España, es anterior al Juan de Mariana. Es una idea, realmente mi primera idea era crear una institución académica. Y la había comentado con varias personas, pero lo vi muy complicado. En cambio, montar un think tank lo vi mucho más sencillo, y por eso empezamos con el Juan de Mariana. Cuando conocí a Manuel Ayau, le conté la otra idea. Él conoció al Juan de Mariana, le encantó. Le gustó mucho, él dijo que se sintió muy identificado con el proyecto del Juan de Mariana, pero cuando le conté el otro proyecto se entusiasmó y me dijo, pero ¿por qué no estás dedicándole más tiempo al otro proyecto? Eso hay que montarlo. E incluso cuando recibe el premio Manuel Ayau en la Cena de la Libertad, el premio Juan de Mariana del Instituto Juan de Mariana en la Cena de la Libertad, él comenta algo de que pedía ayuda para ese proyecto académico. De hecho, la primera persona que me da un cheque para ese proyecto académico es Manuel Ayau. Recuerdo que ya estaba enfermo de cáncer, y en una de mis visitas a Guatemala pues me llevó un cheque y me dijo, Gabriel, yo quiero ser tu primer socio, y me llevó ahí el cheque. La idea era anterior, pero Manuel Ayau sin duda fue importantísimo en darle un impulso al proyecto. Cuando él fallece, como él tenía tantas ganas de que el proyecto saliera adelante, se nos ocurrió en una conversación con Giancarlo Ibargüen el ver si podíamos darle el nombre de Manuel Ayau al proyecto, y la familia accedió. Y bueno, con Giancarlo, desde que nos conocimos, la primera vez que fui a Guatemala, realmente a quien conocí fue a Manuel Ayau. Giancarlo estaba de viaje y hicimos una gran amistad. Luego ya a partir de la segunda vez conocí a Giancarlo, y desde el primer momento nos hicimos muy buenos amigos. Colaboramos, hicimos colaboraciones entre el Juan de Mariana y la Universidad Francisco Marroquín, lanzamos la página escolástica conjuntamente, hicimos varios proyectos en conjunto entre el Juan de Mariana y la Francisco Marroquín. Y bueno, eso hasta el día en que recibo la carta más loca de mi vida, que es el correo en el que Giancarlo me dice, de parte del Consejo Directivo de la Marroquín,
estamos hablando de diciembre, veintitantos de diciembre de 2010, que querían que fuera el siguiente rector de la universidad. Y bueno, nos llevó a Karen y a mí como 4 meses decidir si aceptábamos o no. Y bueno, después aceptamos y hace 5 años nos fuimos para Guatemala. ¿Y la experiencia, cómo podría resumirla de estos 5 años allí? Primero como vicerrector y luego ya como rector. Pues una maravilla, el poder estar representando e ideando el futuro de una de las organizaciones más importantes del mundo para el liberalismo, creo que es apasionante. Es una actividad frenética, eso sí, porque la universidad al final termina siendo una especie de plataforma de proyectos y lo que son un montón de proyectos. Recientemente le acaban en un ranking, en el de Best Schools, acaban de nombrar, acaban de posicionar a la UFM como número 1 del mundo en economía clásica, dicen que lo que quieren decir es economía de mercado. Y precisamente lo que comentan es que es mucho más que una universidad, que es algo así como un hub de proyectos liberales. Entonces la actividad es frenética, pero realmente eso es lo que me gusta, estar ayudando a los equipos que tenemos allí a ver cómo llevar a cabo pues esas ilusiones, esos sueños que tenemos, cómo llevarlos a cabo, que salgan adelante y que si es posible que vuelen solos luego, ¿no? Claro. Y entonces poder estar trabajando al mismo tiempo en un proyecto sobre el Quijote y la libertad, en otro proyecto sobre análisis de coyuntura económica o en análisis financiero, o proyectos para cómo hacer que los profesores enseñen mejor y que lleguen con las ideas de una mejor forma, es decir, no solo con buen contenido, sino con un formato que sea más compatible con las ideas de la libertad. Pues estar todo el día trabajando en eso es como si estuviese uno pues haciendo su hobby preferido 24 horas al día. Llegar al liberalismo también por otras vías, como el cine, ¿no? Estáis también impulsando... Lanzamos una escuela de cine, efectivamente, y como ese era otro de mis hobbies, pues al final entonces es juntar varios hobbies en uno. Efectivamente, no solo el cine, sino el arte, la cultura en general y el arte. Hemos lanzado una carrera en diseño digital interactivo, estamos trabajando la salida de una carrera de videojuegos, tenemos esa de cine y artes visuales, y creo que es muy importante que el liberalismo no se quede en una cuestión económica y jurídica, sino que entre en todos los aspectos que a uno le importan en la vida. Al final, si algo es importante de verdad, pues tiene que permear los diferentes aspectos de la vida de una persona. Si no, se queda como una anécdota para ciertas ocasiones, nada más. Tercer acto. Desenlace. Podemos pasar ya al bloque de cierre de esta entrevista, que sería para reflexionar sobre algunas cuestiones en torno al liberalismo. Y te quería preguntar por qué grandes amenazas ves precisamente para estas ideas y, bueno, en tu caso, por ejemplo, que estás sufriendo de primera mano, por ejemplo, un recorte en la libertad de enseñanza aquí en España o en la Comunidad de Madrid en concreto. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿A nivel global te refieres? Sí, global y luego concretando en este otro punto. Bueno, a nivel global yo creo que tenemos muchas amenazas, pero si uno mira la película a un par de metros de distancia, lo que ves es que la mejoría en libertades en los últimos 2 siglos es impresionante. Si uno se va atrás, claro que podemos encontrar aspectos en los que hemos empeorado, pero en general hemos mejorado en casi todo. O sea, a pesar de todo, a pesar de las regulaciones, a pesar de los gobiernos, a pesar de la cantidad de gente que lo que quiere es gobernar nuestras vidas, nos encontramos con que hoy en día es posible vivir en un ámbito muchísimo más libre de lo que se podía antes. Y además, si tienes la mala suerte de nacer en una parte del mundo en la que no hay muchas libertades, es facilísimo largarte, irte a otro lado. O sea, nunca ha sido tan fácil como ahora. Creo que a pesar de los políticos, los empresarios y la fuerza y la institucionalidad del mercado han logrado darnos una libertad que nunca antes hemos vivido. Y en ese sentido, pues sí, podemos
quedarnos todo el día discutiendo, y es bueno que analicemos pues, los problemas que tenemos para comerciar, los problemas que tenemos para poner en marcha determinado negocio, pero lo cierto es que nunca antes hemos sido tan libres como hoy, y nunca antes el tejido empresarial ha trabajado de tal forma para hacernos fácil, ya no solo que seamos más libres, sino que hacernos fácil la vida, ¿no? Y creo que lo más probable es que esto siga siendo así y que el futuro sea un futuro aún mejor del que conocemos ahora. Si nos vamos apenas unas pocas décadas atrás, teníamos la mitad de la población del mundo viviendo bajo totalitarismo, ¿no? Hoy eso suena a ciencia ficción. Hoy donde vemos eso es en los Juegos del Hambre y en todas estas películas y novelas distópicas, pero antes era la realidad. Es que hace 4 décadas esa era la realidad del planeta. Y era pues la mitad de la población del mundo esclavizada. O sea, yo creo que si nos fijamos en digamos, en la tendencia es a mejor, y yo creo que vamos a seguir mejorando. Y creo que hay razones evolutivas para pensar que vamos a seguir mejorando a poco que le dediquemos algo de tiempo, energía y esfuerzo a evitar los problemas principales y a evitar involuciones importantes. Dicho esto, ¿dónde están los problemas concretos para la libertad hoy en día? Bueno, creo que tenemos un serio riesgo de que en el nivel de que el libre comercio que hemos logrado y la cierta libertad de movimiento de personas, de capitales y de bienes, pues que tengamos una marcha atrás, que involucionemos y que eso provoque una crisis económica seria. Ese es uno de los riesgos que tenemos hoy en día. Tenemos otro riesgo, que es el riesgo de los efectos del terrorismo, y que la forma, por un lado, el principal problema es el terrorismo en sí, que atacan, lo que más atacan es precisamente aquellas instituciones que suelen ser las que defienden una sociedad libre, y por otro lado, el que nosotros mismos pongamos en marcha sistemas de defensa que vayan en contra de la libertad. Así que tenemos un doble problema ahí, el problema de los terroristas y el problema de que muchas personas, para contrarrestar a los terroristas, pues implementan medidas que le hacen un flaco favor a la sociedad libre. Y bueno, sí, está esta cuestión de la libertad educativa, de las restricciones a la libertad educativa que hemos visto en diferentes partes del mundo en los últimos años. Yo creo que es una reacción lógica de políticos que en un contexto en el que la educación se va a abrir, están en una situación de crisis en la que las instituciones existentes ven que esa apertura les va a colocar en una situación muy difícil, se acercan a los políticos y piden a los políticos que pongan más restricciones. Creo que es la típica situación que tienes ante un gran cambio, porque creo que lo que al final son puertas al mar. Lo que va a ocurrir es que la educación se va a abrir a nivel internacional, que uno va a poder estudiar una parte en una ciudad, otra parte en otra ciudad, vas a hacer un portafolio de conocimientos y un portafolio de experiencias, que es lo que vas a presentar al final a la empresa o a la persona con la que quieras trabajar. Mira, este es mi portafolio y lo he ido coleccionando en todas estas instituciones. Y eso creo que todo el mundo ve hoy que va a pasar. No te puedo decir si va a pasar en 3 años o en 10 años, pero como va a pasar y las instituciones actuales no están diseñadas para eso, están pidiéndole a los políticos aquí y en Pekín que por favor cierren la puerta a nuevas instituciones y que al menos por el tiempo que valga el sello estatal solo se le dé a las que son como han sido en los últimos 400 años. Pero creo que eso va a ser una anécdota histórica, no va a ser más. Así sea. Y nos encontramos, en el Juan de Mariana, en la Casa de la Libertad. ¿Qué papel crees que debe desarrollar un think tank como este? ¿Cuál es su misión en la sociedad? No, creo que la misión del Juan de Mariana es importantísima. Juega un papel que, por un lado, hace que las ideas liberales estén en la discusión pública. Imagínate la diferencia si el Juan de Mariana, y digo Juan de Mariana como digo otras organizaciones liberales, pero recordemos cuando el Juan de Mariana no existía, era difícil, tenías a personas como Carlos Rodríguez Brown, que estaba en el debate público, tenías a Pedro Schwartz, muy de vez en cuando alguien como Jesús Huerta de Soto entraba en el debate público,
pero desde que tenemos al Juan de Mariana tienes una presencia continua, ya no digo de que personas que necesariamente sean del Juan de Mariana, sino de las ideas que produce el Juan de Mariana que están ahí y los recogen otros y están en el debate público. Creo que es importantísimo el que pues, una gran capa social que quiere tener una vida relativamente libre, con un mínimo de interferencias, no estar trabajando todo el día para que venga el Estado y le quite la mitad de lo que gana al día, el no pensar que el año trabaja hasta junio para el Estado y que después puede empezar a trabajar para uno y para su familia, el pensar que tenga que estar pagando 2 veces la educación o 2 veces la sanidad, pues creo que el Juan de Mariana está aportando a todas estas personas una serie de ideas y una serie de datos sobre los que pensar, oye, este sentimiento que tengo no es un sentimiento alocado, ni egoísta, ni antisistema. Es una idea que es sensata, que además concuerda con un sistema social que permite el progreso y que permite la convivencia entre personas que piensan de diferentes formas y que evitan la conflictividad y evitan el que nos estemos pegando aquí a palos, ¿no? Entonces creo que sin el Juan de Mariana sería muy complicado el que esa capa social de personas que se ganan la vida cada día y que quieren encontrar unas ideas que les permitan una cierta independencia y una cierta autonomía en una sociedad donde necesariamente vamos a tener ideas distintas, pues sería complicado. Si no existiera, habría que inventar un Juan de Mariana. Y bueno, por poner un punto crítico, ¿cuál es en tu opinión el fallo, no ya del Juan de Mariana, sino un poco en general de los liberales, para que ideas tan atractivas, en el fondo, aunque se ha mejorado, sigan siendo minoritarias, o aunque, al menos comparado con nuestros adversarios ideológicos? Pues son varios problemas. Es un problema de marketing, clarísimo. Es un problema de que al final es digamos, tú estás en un mercado de ideas. ¿Verdad? Tú estás en un mercado de ideas y tú tienes que saber vender tus ideas. La gente está todo el tiempo buscando ideas que cuadren con una serie de conceptos que ya tienen, que ya vienen con ellos, ya tienen a priori, que se han elaborado a lo largo de los años de la infancia y de juventud, y están buscando cosas que más o menos cuadren. Entonces, tú puedes hacer mucho esfuerzo para hacerles ver que tú tienes una propuesta que cuadra, o a lo mejor haces poco esfuerzo y lo que te dedicas es a quedarte investigando en un rincón. Y después, y a lo largo de la historia, pues ha variado quiénes han sido los que han sabido vender mejor sus ideas. A los liberales se les acusaba precisamente de ser los que mejor vendían, de que sus ideas podían ser mejores o peores, pero que eran los que mejor vendían de todo. De hecho, Keynes, cuando escribe The End of Laissez-faire, lo que plantea es algo así como, el problema es que los liberales han conseguido que todo el mundo piense automáticamente que el liberalismo es lo lógico, que el liberalismo es la teoría que por defecto hay que aceptar, que el liberalismo es la idea que a priori concuerda con la sociedad civilizada. Y eso cambió luego, ¿no? Es decir, los liberales pues en el siglo XIX lo hicieron muy muy bien a la hora no solo de generar teoría sólida, sino a la hora de transmitir el hecho de que esa teoría pues concordaba con una serie de valores que tenían las personas, y luego más adelante yo creo que han sido pues otras corrientes las que han tenido más éxito. Sin embargo, yo creo que a partir de los años 80, sobre todo, a partir de los años 80, quizás 70 ya del siglo XX, los liberales han ido mejorando muchísimo. Y lo que ocurre es que no miramos atrás. Si miramos atrás y vemos pues, desde Hayek, Popper, Mises, Friedman reunidos con otras 30 personas en un monte de Suiza, y donde no pudieron encontrar más gente para crear una sociedad, para defender las instituciones que permiten una sociedad libre, a hoy lo que hemos avanzado es enorme, es muchísimo. Es que llegó un momento en los años 60 y 70 que las ideas liberales no estaban por ningún lado. Eran prácticamente inexistentes, así que yo creo que sí hubo una desaparición, pero es normal. Es que mira lo que pasó en el siglo XX, es que es el siglo del Estado, es el siglo de de la muerte de millones y millones de personas a manos de las ideologías estatistas.
Y hemos avanzado muchísimo. Si nos ponemos desde esta perspectiva, pues lo que hemos avanzado es mucho. Y las ideas liberales hoy yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad estudiando, abrir un periódico y encontrar una columna con ideas liberales era tremendamente complicado. Era casi imposible. Sí, hombre, de vez en cuando tenías a Carlos Rodríguez Brown, a Pedro Schwartz, pero era muy difícil. Hoy es raro el periódico en el que no vengan ideas liberales. Así que yo creo que vamos avanzando bien. Y que los liberales, además, yo creo que cada vez son más conscientes de que hay que combinar teorías sólidas, coherentes, pero además saber comunicarlas bien. Y estamos avanzando. Y esa es, por un lado, me preguntabas por debilidad. Esa es una debilidad de todas las organizaciones liberales, pero una debilidad que creo que los liberales afortunadamente son conscientes y la están mejorando y van a seguir mejorándola. Y en el clásico debate de edulcorar de alguna manera las ideas para llegar a más gente o mantenerse firme y ya se irán adscribiendo el mayor número de personas, ¿tú cómo te posicionas? A ver, es que yo no creo que haya tal debate, o al menos, pues sí, a lo mejor estoy ciego y no lo veo. Yo lo que creo, ese debate surge de pensar que las ideas liberales son unas y determinadas. Y las ideas liberales son una fórmula, entonces tú vas a edulcorar la fórmula, la vas a rebajar o con un poquito de agua o no, la dejamos pura. Es que no hay tal fórmula. El liberalismo es una corriente y dentro de esa corriente es una corriente amplia donde te encuentras muchas posiciones. Algunos llamarán posiciones diluidas a las de otros, pero lo cierto es que lo que es una corriente muy rica. Y por eso creo que es importante tener organizaciones que son paraguas de todas las corrientes que defienden la libertad. Y los hay que están interesados en cuestiones monetarias muy profundas, y las hay que están interesados en ver de qué manera tenemos un sistema fiscal que no desincentive la creación de riqueza. Y los hay quienes están interesados pues en cuestiones de libertades personales, a los Stuart Mill, libertades muy íntimas de la persona, y todas son buenas, pero la idea está de si tenemos que ir por lo uno o por lo otro. Yo creo que los liberales tienen que ir por lo que les interese. ¿Cuál es el motivo por el que te interesa la libertad? ¿El tuyo cuál es? ¿Es uno determinado? Pues vete por este. Si lo que hablamos es de qué tienen que hacer las instituciones, pues depende del ADN de cada institución. Yo creo que una como el Juan de Mariana, pues el Juan de Mariana cuando se crea, y eso queda escrito desde el principio, se crea para que las ideas liberales estén en la discusión social en España, para que haya estudios fundamentados sobre los que poder llevar las ideas liberales a la discusión social. Y la idea ahí es llegar a los temas amplios, los temas que le interesa a una gran parte de la población, no dedicarnos a los temas anecdóticos, no ir a si se permite o no gritar fuego en un teatro, dedicarnos a ese tipo de discusiones. Oye, sí, son súper interesantes, pero son más interesantes, yo creo que no digo que no sean interesantes, son siempre interesantes, sino que son para otro tipo de organización o incluso a título individual para quien le guste. Pero creo que si nos desenfocamos y nos dedicamos a ese tipo de cuestiones, pues estamos quitándole tiempo y energía a cuestiones que son de gran importancia, como, podemos avanzar hacia una sociedad de propietarios, una sociedad donde la gente no se vea abocada a tener que vivir del trabajo, necesariamente de ser un empleado y estar encima al albur de que los impuestos sobre la renta te suban y entonces te destrozan tu futuro, que eso interesa a casi todo el mundo. O cuestiones como, oye, ¿en qué modelo educativo queremos tener si queremos tener una sociedad sana en la que yo pueda educar a mis hijos de acuerdo con los valores que tengo? Claro, dedicarte a lo uno o a lo otro es dedicarte a lo marginal o dedicarte a lo que realmente puede llegar a una gran parte de la sociedad y transformar la sociedad. No creo que nadie vaya a transformar la sociedad a través del debate de si puedes gritar fuego o no en un teatro. Eso está muy bien para una reunión, para una discusión con unas copas de por medio en un bar, pero claro, depende de qué estemos hablando, ¿no? Pues Gabriel, muchas gracias por haber estado en este Café Viena y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Qué divertido. Gracias.